experimentar a Dios hoy. Quiero animarte a abrir tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13 y versículo 7. Estamos hablando en esta serie de dar fruto, enfocados en dar fruto. Y la premisa más importante que tenemos en esta serie de mensajes es hacer una evaluación. ¿Por qué pasa, no? Que a veces no hay resultados en nuestra vida? ¿Por qué pasa que no vemos cambios significativos en nuestra vida? ¿Por qué pasa que pareciera que las cosas siguen igual? ¿A cuánto les ha pasado de que usted dice, pero no entiendo por qué a mí no me da resultado el evangelio? ¿Le ha pasado? Decirle al de al lado, no tiene nada que ver el evangelio, decirle al de al lado. Porque una de las cosas que vimos en esta serie, basada en la parábola del sembrador, es que la misma semilla que representa el evangelio, dice que cayó en buena tierra y dio fruto. Así que no era el problema la semilla, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que esa semilla que no dio fruto en la tierra dura, dio fruto en la tierra buena. Así que la semilla era buena, daba fruto, no es que era una semilla mala, que no servía y entonces la culpa es de la semilla. No, dice que la misma semilla que fue plantada en la tierra que predicó la pastora la semana pasada, la tierra de pedregales, la tierra que no era profunda, esa misma semilla que cayó ahí y no dio fruto, sí dio fruto en la buena tierra. Y también habíamos hablado de que el sembrador en toda la parábola era el mismo, o sea que tampoco tenía que ver con el sembrador. Porque el mismo sembrador que plantó, que tiró la semilla en el terreno duro, fue el que tiró la semilla en el terreno bueno. O sea, el sembrador era el mismo, tiró la misma semilla, simplemente que hay en un terreno dio resultado y en otro no. Y habíamos dicho que el terreno representaba ¿qué cosa? ¿Qué cosa representaba? Nuestro corazón. Decirle al de al lado, ¿cómo está tu corazón últimamente para con Dios? Decirle. ¿Cómo está tu corazón para con la palabra de Dios? Porque se acuerdan que habíamos dicho que el terreno duro representaba el corazón que se había endurecido a causa del pecado, que había permitido el pecado en su vida, que no se había arrepentido y por no haberse arrepentido se había endurecido y entonces ahora la palabra de Dios no podía hacer efecto en esa persona porque amaba más el pecado y las cosas de este mundo que a Dios, que a su palabra. Entonces no hay resultado ahí. Y la pastora nos hablaba el domingo pasado de esos corazones que representan la tierra sin profundidad, esos hermanos o esos cristianos que no tienen raíces en Dios, que son más bien emocionales, que escuchan la palabra con alegría y dicen cuando salen de la iglesia, dicen, che, qué buen mensaje, estuvo copado el mensaje, pero de ahí a abrazar la palabra de Dios es otra cosa. Decirle al de al lado, vos no serás de esos cristianos superficiales, ¿no? Decirle, vos no sos de esos cristianos que solamente se alegran en la iglesia y después se olvida la palabra. Porque la idea de estos mensajes es poder hacer una evaluación de nuestra vida. ¿Por qué no está dando resultado la paz? ¿Por qué no hay cambios en mi vida? ¿Por qué no hay cambios en mi familia? Porque no dice la Biblia que si creemos seríamos salvos nosotros y toda nuestra casa. No dice que al creer una sola persona de la familia, esa fe que tiene esa persona y esa fe que abraza la palabra de Dios produce un avivamiento no solo en la persona, sino en toda su familia. Cuando hay una persona rendida a los pies de Cristo, produce avivamiento no solo en su propia vida, sino en los que lo rodean. Yo lo puedo decir por experiencia. Yo he visto cómo a partir de abrazar la palabra de Dios y de apasionarme por Jesús, yo he visto cientos de personas venir a Cristo como resultado de lo que hizo Dios en mi vida. Y así funciona. Ser un drogadicto perdido, abrazar la palabra de Dios, no solo abrazarla, sino echar raíces en la casa de Dios, sino dejar que la palabra de Dios me transforme, de no ser solo emocional, sino una persona comprometida. Y escucha esto, ese compromiso con la palabra de Dios no solo me transformó a mí, sino mire usted lo que Dios produjo. Serme una persona fundadora de iglesias, una persona que ha discipulado a muchos otros. Mirá lo que hace Dios con una sola persona
que ama y se compromete con la palabra de Dios. Decirle al de al lado, te están hablando, Dios te está llamando. No a ser un cristiano superficial. La pastora nos decía, el cristiano religioso. ¿Recuerdan que nos hablaba la pastora? Ese que viene a la iglesia, todo muy lindo, pero en la semana ni ora. No quisiera preguntarle al de al lado si está orando, pero preguntarle de paso también, ¿estás orando en la semana? Algunos oran, algunos ni en la comida oran. Yo sé de cristianos que ni en la comida oran. Pero después dicen, yo no sé qué pasa, que mi vida no está cambiando. Después dicen, para mí que el evangelio no funciona. No, si sos la tierra dura, no. Si sos la tierra de pedregales, no. Si solo es emoción el día domingo, que vengo, alabo, canto, salto, grito, ¡uh! ¿Vieron que? ¿No? Todos copados, saltamos y grito de júbilo, grito de guerra y aleluya, gloria a Dios. Y salimos de acá y ya el lunes Dios no está en nuestra vida. Somos el terreno emocional de pedregales, el terreno superficial que dice que por no tener raíz, no tener profundidad, se seca. Claro, nos gozamos el domingo, pero el lunes ya volvemos a la realidad. Pero Dios nos está invitando a vivir una vida de gloria en gloria. De gloria en gloria. Oiga, de gloria en gloria. Una vida poderosa de lunes a lunes. Una vida que está siendo transformada cada día, cada momento, cada hora. Y no simplemente una vida que simplemente va por ahí, por el camino. Queremos dar fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? A ver, ¿cuántos quieren ver transformaciones en su vida? Es tiempo entonces de limpiar el terreno, de arar la tierra, de abonar el corazón. Es tiempo de empezar a tomar decisiones firmes, de abrazar la palabra de Dios y seguir a Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya no solo una cuestión emocional. Es más, ya no solo voy a servir a Dios o voy a venir a la iglesia o voy a venir a las actividades si siento o no, sino que voy a hacerlo aunque no lo sienta, porque estoy comprometido con la transformación que Dios quiere hacer en mi vida. Pregunta, ¿cuántos se comprometen a que Dios los transforme de verdad? A ver, de verdad, no venga acá, sí, amén, y sale de acá y nada. Porque cuando yo estoy comprometido con lo que Dios quiere hacer en mi vida, yo vengo a la iglesia aunque sienta ganas o no. Oro aunque no sienta ganas o no. Leo la Biblia aunque sienta ganas o no. ¿Por qué lo hago? Porque estoy comprometido con el cambio que Dios quiere hacer en mi vida. Y sé que ese cambio viene cuando yo me conecto con Dios, cuando me conecto con su palabra, cuando me conecto con el cuerpo de Cristo. Ahí viene el cambio. El cambio no viene dejando pasar el tiempo. Decía la pastora la semana pasada que debiendo ser ya maestros por el tiempo que tenemos en la casa de Dios, todavía estamos como niños. Pastor, ore por mí. Pastor, el diablo me hizo tropezar. El diablo no te hizo tropezar. El diablo no puede hacer tropezar a nadie. El diablo puede poner tentaciones. El diablo puede poner tropiezos. Pero si usted está parado en el Señor, usted no va a caer tan fácilmente. ¿Alguien dice amén? Entonces, estamos buscando ayudarte como tus pastores a vivir una iglesia, una vida de fruto, una vida de victoria, una vida donde la llenura del Espíritu Santo no es solo una vez cada mes, una vez cada 15 días, una vida donde la llenura del Espíritu Santo es cada día, porque Él quiere llenarnos cada día. Decirle al de al lado, Dios te quiere llenar cada día. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios y un aplauso por eso? Dígame, mire. Oiga esto, es glorioso. La Biblia dice que el que tiene sed venga a mí y beba, dice. Y dice la palabra. El que cree en mí, dice la Biblia, dice, correrán por su interior ríos de agua viva. Mirá, cuando vos tenés hambre y sed de Dios y lo buscás, cada vez que vos busques al Señor, Él va a estar ahí para renovarte, para llenarte. Pero para eso hay que ser cristianos decididos, comprometidos con su palabra, con su presencia, hambrientos de que Dios los transforme, de ver la gloria de su familia. ¿Me deja darle un consejo? No se conforme.
estoy conforme. Puede que tu hijo ya esté viniendo a la iglesia y está genial. No te conformes, seguí ayunando por él, seguí clamando por él, seguí intercediendo por él, para que Dios lo transforme, para que Dios lo convierta, para que experimente la presencia de Dios. No te conformes, tu matrimonio ya no es el que era antes y vos decís, la verdad, pastor, estamos mucho mejor. Bueno, no te conformes, seguí peleando para que tu matrimonio sea un matrimonio ejemplar, de inspiración, un matrimonio bendecido y pleno. ¿Cuántos creen que podemos hacer eso? Y ahí va a dar resultado la palabra de Dios. Ahí va a dar resultado las promesas de Dios. Porque Dios va a ver que el primer interesado en ver la gloria de Dios sos vos. Dígame que cuando queremos algo de verdad no se nota. ¿Se nota? ¿Sos así de hacerlo notar cuando te gusta algo? Quiero eso. ¿Sos decidida, determinada? ¿Se nota o no se nota? Se nota. Que Dios note. Estamos decididos, determinados. Que no queremos ser esa tierra de pedregales, esa tierra dura. Queremos ser buena tierra. ¿Alguien quiere ser buena tierra en esta noche aquí? O yo quiero hablarte del tercer terreno antes de pasar al buen terreno. Todavía nos queda un trago amargo más. Decirle al de al lado, prepárate, anda tomando un poquito de agua. Tenemos el último terreno y después vamos al terreno fértil, al terreno bueno. Y ahí vamos a ver cómo es un terreno que da fruto, un terreno que tiene buenas características. Así que ahí en el libro de Mateo 13, versículo 7, mira lo que dice. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y cuando usted va a ver después en lo que es la explicación del Señor, el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ¿qué hace? ¿Qué hace? Oye la palabra, pero mira lo que dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructífera. Oyen la palabra, ¿sí la escuchan? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. No es que no la escuchan. El primer terreno, que era el terreno de la tierra dura, era un terreno que directamente no escuchaba la palabra. Estaba tan endurecido a causa del pecado que no le importaba nada de lo que Dios dijera. Dígame que no estuvimos alguna vez ahí. ¿No estuvimos ahí alguna vez? Que decíamos, ¿qué me importa lo que dice la Biblia? Yo voy a hacer lo que quiero, a mí no me importa nada, yo vivo mi vida. ¿Habrá alguno de esos Walteres por ahí que andaba por ahí con el corazón duro? Ustedes ya no me importa nada lo que diga Dios. Es tierra dura, ni siquiera oían la palabra. Escuchaban a alguien predicando y iban 3 cuadras por otro lado. Pero fíjese que es diferente al primero. Oye la palabra. Dice, a ver qué dice la palabra. ¡Qué buena la palabra! Pero dice que después vienen los afanes de este mundo y ahogan la palabra. Y miren, yo anoté acá algunas cosas, como por ejemplo lo que significaba afanes, ¿no? Porque dice 2 cosas que hay que ver bien. Dice que son los espinos representan el afán de este siglo y representan el engaño de la riqueza. Y vamos a ver un poco de estas 2 cosas. Pastor, ¿qué es el afán? Y acá no te mire, el afán significa, es una palabra griega merisma que significa o nos da la idea de algo que nos distrae, que nos llena de ansiedad, de preocupación. Preguntarle al lado, ¿qué te anda llenando de ansiedad últimamente? ¿Qué te anda llenando de preocupación últimamente? ¿Qué te anda distrayendo? No venga acá con esa cara de no, ahora. A veces se la pasan días ansiosos, preocupados, afanados. Mire, significa estar ansioso. Oiga, ansioso acerca de o tener un cuidado que perturba, que preocupa. Es el estado de desasosiego, inquietud, temor producido ante una situación difícil, un problema. Es aquella intranquilidad o miedo
que algo le despierta a una persona, puede ser una noticia mala, una circunstancia, genera una emoción que perturba y produce temor. Es un sentimiento que se anticipa negativamente, sin bases reales. ¿Cuánto de lo que está acá se pasa en la semana entera? A nada, uy, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si a esto, y aquello, y lo otro, y aquello, y lo otro, y esto. Toda la semana se la pasan atemorizados, ansiosos, preocupados, distraídos. Y por otro lado, Dios, con todas sus promesas, con todas sus bendiciones. Pero ahí estamos, ¿no? Preocupados, distraídos, afanados, como Marta. ¿Cuántos recuerdan, no? Ahí estaba Marta, ahí afanada. Yo tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y aquello. Uy, ¿ahora cómo voy a hacer con lo otro? ¿Con esa gente afanada? Y ahora, y aquello, y lo otro, ¿no? Y entonces vienen el domingo y reciben una palabra poderosa, una semilla que puede cambiar su vida, una promesa que puede transformar su familia, pero el lunes están tan preocupados que ya la palabra se la olvidaron. El martes están tan sumidos en la ansiedad, en el temor, la preocupación y los afanes de esta vida. Ay, ¿y qué voy a hacer si me pasa esto? Ay, ¿y ahora qué voy a hacer si me pasa lo otro? Y cada cosa se transforma en una montaña enorme. Lo que era un terroncito de tierra, un cosito de hormiga, una montañita de hormiga, ahora es el Everest. ¿Cuánto les pasa que sea sincero, ¿cuántos de ustedes están llenos de preocupaciones, ansiedades? Entonces quieren resolver todo. En el camino se olvidan que hay un Dios que está ahí para ustedes, que quiere ayudarlos. Se olvidan de que hay un Dios que les está hablando y diciéndole qué es lo que Él quiere hacer con sus vidas. Ahí estamos, ¿no? Tan sumidos. Mire, el afán de las cosas de esta vida es la preocupación excesiva, recurrente. Escuche esto, que puede interferir con nuestras ocupaciones diarias. Has estado tan afanado que incluso has tenido problema en tu trabajo. ¿Sabe usted que muchos accidentes de auto, ¿sabía usted que en muchos de los accidentes de auto está comprobado que luego descubren que media hora antes, una hora antes, esa persona tuvo una discusión en su casa, un problema en el trabajo? Está comprobado. Muchos de los accidentes que ocurren es porque esa persona, después de esa situación, le dieron una mala noticia, mirá, tenés esta enfermedad, o mirá, te van a despedir, y entran en una nebulosa tan fuerte de afán, de preocupación, que van en el camino y se matan solos, pero no porque quieran matarse, sino porque están tan distraídos. Fíjese que es la preocupación excesiva y recurrente que puede interferir en nuestras ocupaciones diarias, llevándonos a la ansiedad o a otros problemas que puedan afectar incluso nuestra salud mental. Yo vengo a decirte en esta noche, es tiempo de empezar a confiar verdaderamente en el que te dijo que es tu pastor, que nada te faltará. Es tiempo de empezar a confiar que Dios sostiene tu vida, que Él es el que te cuida. Es tiempo de dejar la ansiedad y la preocupación y empezar a creer la palabra que Dios te ha dado. Ahí estamos, tan afanados, tan preocupados. Ni siquiera podemos orar. ¿Cuántos de los que están acá a veces ni orar pueden? Porque están tan sumidos en su situación. ¿Y cómo voy a resolver esto? Y ahora con esta crisis que estoy viviendo en el matrimonio. Y ahora como lo veo. Y están todo el día pensando en eso en vez de llevarlo a Dios en oración. ¿Cómo espera cambios? ¿Qué fruto puede esperar de ver un cambio en su matrimonio, si en vez de llevar su situación a Dios en oración, si en vez de abrazar las promesas de Dios, se la pasa angustiado, angustiada, preocupado, preocupada, que hasta ni siquiera los quehaceres, porque dice que hasta las ocupaciones, personas que incluso entran en momentos de depresión y hasta sus matrimonios descuidan. Y después vienen los divorcios y dicen, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué descuidaste tu matrimonio? Y no todo el mundo te va a esperar 1 año, 2 años que vos salgas de la depresión. Ahí estamos. Destruyendo nuestro matrimonio por las preocupaciones y afanes de esta vida. Descuidando a nuestros hijos porque estamos idos
y estamos pensando en, porque mire, la preocupación, lo dice la misma palabra, preocupación. Significa que me ocupo de hoy, me ocupo hoy de lo que no sé si va a pasar mañana. Me voy a morir, dice usted. ¿Qué sabe usted? Pobre su señora, su esposo, que por ahí lo va, hasta los 80 Dios lo va a tener vivo. Ahí está usted preocupado. Su hijo viene y ¿vieron cuántos de los que están acá a veces están tan distraídos que el nene está ahí, casi le pega una patada en el tobillo y usted está así, ¿no? Como, dígame, ¿cuántos de los que están acá le ha pasado eso más de una vez? Entonces el Señor dice que tengamos cuidado porque, oiga esto, ¿sabe cuál es el problema de la tierra de los espinos? Es que en la misma tierra que cae la semilla, también está la semilla de los espinos y los afanes de esta vida. Entonces, esta tierra habla de un corazón dividido que por un lado abraza la palabra, pero por otro lado también abraza los afanes de esta vida. Entonces dice que la Biblia dice que los espinos crecen y ahogan la palabra. Y entonces usted va a decir, no, entonces no va a pasar. Todo lo que Dios dijo no va a ser. Entonces mi familia, no, con todo esto que estoy viendo acá, mi matrimonio no va a cambiar nunca. No, y ahora con lo que estoy viendo en mi hijo va a ser de todos menos lo que Dios me dijo. Y ahí estás, ¿no? Dejando que los espinos crezcan. Dejando que los afanes crezcan, ¿no? Y estás permitiendo con tu incredulidad, porque te lo voy a decir con palabras reales, con tu incredulidad, con tu temor, con tu duda a Dios, estás permitiendo que la palabra, la semilla que Dios puso en tu corazón, que las promesas que hay en tu vida se ahoguen. Entonces es muy difícil que veamos la gloria de Dios así. Es muy difícil que terminemos de ver todo lo que queremos ver para la gloria de Dios si permitimos que los afanes. Ahora, mire, oiga, el resultado de los afanes es la incredulidad, el temor. Todos tenemos preocupaciones preferidas. ¿Cuántos tienen preocupaciones preferidas? Vieron que hay algunos que tienen una preocupación preferida de las finanzas, por ejemplo. Hay así aquí algunos que están pensando todo el tiempo, no, ¿y cómo llega el fin de mes? ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Y voy a pagar esto? Y 30 cobraron y ya están pensando cómo van a pagar el otro mes la luz. Esta es la noche que puede ser libre. Hay gente así. Yo que todos tenemos como preocupaciones preferidas, ¿no? Está el que se preocupa todo el tiempo por la plata. Y la platita que no alcanza. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Y aumentaron la luz. Y ahora esto. Y ahora lo otro. Y se levanta y se acuesta. ¿En qué? ¿Pensando en qué? ¿Afanado en qué? Esa persona lo que no está viendo es la provisión de Dios. Esa persona lo que no está viendo es que Dios suple. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? ¡Hey! Miren a los lirios del campo, que el Señor los viste, que ni Salomón se vistió así. De decir al de al lado, empezá a confiar más en Dios, empezá a creer más en Dios. Decir al de al lado, empezá a descansar más en Dios. ¿Cuál es tu preocupación preferida? ¿La economía? El trabajo, ay, y ahora que mi patrón está enojado y me va a echar, y ahora que está bajando la venta, el primero que lo echan es a mí. ¿Cuántos de los que están acá andan así por el trabajo, ¿no? ¿O no? Están todo el día pensando, ¿qué va a hacer si me echan? ¿Y dónde voy a ir? ¿Y cómo voy a hacer? Decirle al lado, pero todavía no te echaron, decirle. Entonces, los 3 meses, escuchá esto, en los 3 meses vos estás recontra angustiado porque te van a echar el trabajo y tu familia dice, extrañamos a papá, hace 3 meses no lo vemos. Porque aunque papá está en casa o mamá está en casa, no está, porque siempre está pensando ¿en qué? ¿En qué piensa? En trabajo. Y seguro los compañeros de trabajo me van a hacer esto y ahora van a ir a hablar al jefe mal de mí. Y empezamos a preocuparnos por cosas. Decir al de al lado, Dios te defiende, decirle. ¿O no? Otro tiene la preocupación favorita de las relaciones. Dígame que no hay gente preocupada por las relaciones. Afanados. Ay, ¿y si se enoja conmigo? Ay, ¿y si quedo mal? Ay, ¿y si me veo mal? No. Están pendientes todo el tiempo de lo que otros piensan.
Están todo el tiempo pendientes de agradar a los hombres en vez de agradar a Dios. Ay, es que si le digo que tengo que ir a la iglesia, se va a enojar. Ay, que si yo le digo que no hago esto porque a Dios no le agrada. Ay, que voy a quedar mal con ellos. Y prefieren agradar a los hombres en vez de a Dios. Dígame que no hay ese afán. Dígame que no hay gente afanada, que queriendo quedar bien con la sociedad, queriendo encajar con otro, que no se noten mucho que soy cristiano evangélico, porque a ver si todavía después me discriminan. Mirá, preocupate que cuando venga el Señor no te diga apartados de mí. Eso preocupate, que sea Dios que te diga no, apartate. Estamos preocupados, ¿no? Por lo que los demás piensan, por lo que los demás dicen. Miren, yo conozco personas que por sentirse aceptados por otros hasta cambian su conducta, cambian sus gustos, cambian hasta su manera de hablar porque no quieren ser rechazados. Están tan preocupados por el afán de las relaciones, de quedar bien, de que nadie piense que es una persona mala. Entonces dicen sí a todo. ¿Conoce usted gente que le dice sí a todo y después se ve en cada problema? Gente que no sabe decir que no. Afectan su relación con Dios, afectan su familia, afectan los planes de Dios, porque no saben decir que no, no quieren quedar mal con la gente, no saben decir, mira, ¿sabes qué? No puedo. Afanado. Y cuando alguien les pide algo, ya están pensando, no, es que si le digo que no, y se enoja, si le digo que no, me corta el rostro, si le digo que no, y me deja de hablar, si le digo que no, y me mira mal. Y están más preocupados por lo que un hombre puede decirles que por Dios. Entonces el Señor, ¿sabes qué dice? Nunca va a dar resultado mi palabra en tu vida, porque tu mayor interés es agradar al hombre. Porque vos estás permitiendo que lo que diga el hombre crezca más alto que lo que dice mi palabra. Por lo tanto, ese espino crece y ahoga todas mis promesas. Todo lo que yo quiero hacer con vos no lo puedo hacer porque estás más pendiente de lo que otros pueden decirte. Dios te dice, te quiero usar, pero vos ahí estás pensando que todo el mundo tiene que levantar la mano y decir, sí, Dios te va a usar. Y la verdad no, a veces al principio, cuando uno hace algo para Dios, nadie lo sigue a uno. ¿Usted se cree que cuando yo vine a Claypole le dije, acá voy a plantar una iglesia y ¡pum!, se llenó de gente? La verdad, hasta la gente que estaba al lado mío me decía, vos estás loco que te vayas a Claypole, si no hay nada allá, me decían. ¿A qué te vas? Si ni miembros hay, ni almas. Yo hubiera hecho caso, cuando yo compré esta propiedad, ¿acaso hermanos de la entraña no me dijeron, estás loco, vas a vender tu casa, loco? Me decían. ¿Cómo vas a vender tu casa para comprar esa? ¿Te acordás, Hernán, que estaba quemado el techo? ¿Te acordás, Hernán? ¿Cómo vas a vender tu casa terminada si ni casa para vivir? Y me dice, estás loco. ¿Y dónde vas a vivir? Pero teníamos la seguridad con Viviana de que Dios nos iba a bendecir en este lugar. Que Dios nos iba a... ¿Y sabe qué? Qué feliz estoy de haber vendido mi casa. Qué feliz estoy de haber confiado en la palabra que Dios nos había dado, de que en este lugar edificaríamos casa al Señor y vendría su familia para que la abracemos en el nombre de Jesús. Qué feliz estoy de no haberle hecho caso a personas que me dijeron que estaba loco. Ahí estás vos que no querés dar un paso sin que todo el mundo te lo apruebe. Ahí estás vos con miedo a ver qué te va a decir el otro, aquel, el de allá, a ver si se enojan en tu casa porque ahora sos cristiano, porque ahora decidiste servir a Dios. Y Dios te dice, lo siento, estás lleno de espinos. Lo siento, estás muy preocupado por lo terrenal, estás muy preocupado por las cosas de este mundo. Lo siento, tu tierra no es una tierra donde mi semilla pueda crecer. Ahí estamos después queriendo ver resultados. Queremos ver cosas gloriosas de parte de Dios. Vamos a tener que sacar los espinos. ¿Qué dicen ustedes? Ahora miren, tengo tanto para decir y tan poco tiempo. Hay 3 problemas con la preocupación. Primero, es inútil, es irrazonable y no es saludable. Es inútil porque escuche lo que dijo el Señor. ¿Y quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir a su estatura un codo? ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Si yo soy petizo, no lo soy. Pero pongámosle, vamos a hacer la enseñanza a la inversa. Pongámosle que yo me siento muy alto y siempre me cargaron por ser alto en la escuela. Entonces imagínense que yo ahora me preocupo porque soy alto y digo, y me pase días, quiero ser más petizo, quiero ser más petizo. ¿Me voy a encoger? ¿Qué dicen ustedes? ¿Voy a encogerme?
Y usted es petizo y por ahí dice, no, quiero ser más alto. Y se angustia y llora y quiere ser más alto. ¿Va a crecer? Amigos no crezco más, me dicen. Y sí. Ya Dios me hizo así. Pero se da cuenta que es inútil. Mirá lo que está diciendo el Señor. Qué irónico el Señor. Y después dicen que el Señor no tiene humor. Mirá lo que dice Hernán, el Señor. Dice, alguno de ustedes está loco, dice, porque ¿usted cree que porque se ande preocupando por su estatura va a crecer más de lo que ya creció? Interesante el carácter de Cristo, ¿no? Así de inútil es preocuparnos por lo que no podemos resolver. Decirle al de al lado, es mejor llevárselo a Dios, decirle. ¿Alguien dice amén? ¿O no es mejor? Antes, mira, te doy un consejo y un regalo. Antes de preocuparte tanto, lleváselo a Dios en oración. Estás afligiendo. Y ahí estás, días entre afligiendo. ¡Oh, yo no puedo! Lleváselo a Dios en oración. Yo te pregunto, ¿cómo queremos que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida si a veces estamos llenos de preocupaciones y afanes? Si estamos más preocupados. Fíjese que hay gente que yo veo, mire, yo lo conté varias veces, gente que viene y me dice, ¡el dólar subió! Y cuando yo le pregunto, che, ¿tenés dólares en el banco? No. Y entonces, ¿qué te importa el dólar? Toda la semana mirando el precio del dólar. Lees más la Biblia, si orás más, si vas más a los grupos, congregás más, vas a ganar más que mirar el dólar. Entonces, el Señor nos está queriendo enseñar esto, que para poder dar fruto vamos a tener que sacar todo este tema de la preocupación, de la ansiedad. Es irrazonable porque yo no sé si le pasa a usted, pero cuanto más pensamos en los problemas, más grandes se hacen. ¿A alguien le pasa como a mí? ¿A alguien le pasa como a mí? El problema al principio es chico, pero mientras usted más le da vuelta, se va agrandando. Permítame la palabra esta, el desgraciado se va agrandando. Y vos estás pensando en tu problema y a la hora ya es más grande. A la semana ya es casi de muerte. A los 15 días ya vos mismo te sepultás. Dígame que no. ¿No funciona así? Discutiste con tu esposa y ella está pensando, se pudrió todo, está mal. A los 2 días, vos decís, esta me deja. Decirle al lado, deja de hacerte, vos solo te estás dejando. Pero ahí estamos, ¿no? Los afanes. El problema de este terreno es que la palabra de Dios es guardada en su corazón junto con otras cosas, como los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas. Y estas cosas, escuche bien, finalmente actúan como espinas que crecen y ahogan la palabra haciéndola infructífera. El afán de este siglo es vivir preocupado por las necesidades de la vida en vez de poner nuestra confianza en Dios. Déjenme regalarle un versículo a propósito en este mismo momento. En Mateo capítulo 6, 25, el Señor dice, no se afanen por vuestra vida. No se afanen por qué van a comer, qué van a beber. Ni siquiera se afanen por vuestro cuerpo, qué habrán de vestir. Dice, ¿no es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves del cielo? ¿Y quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo por el vestido? ¿Por qué se afanan? Consideren los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan, no hilan, pero os digo que ni Salomón se viste como ellos con tanta gloria. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará con ustedes, mucho más hombres de poca fe. Miren, las personas en el mundo que viven afanadas, preocupadas, ahogan la palabra, pierden el gozo, pierden la visión, pierden la visión. Con el tiempo, todos esos sueños que Dios había plantado un día terminan muriendo. Conozco tanta gente que tenían tantas promesas de Dios. Nunca las vieron. Nunca las vieron porque permitieron que la preocupación, la ansiedad,
distrajera. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Que la palabra afán significa aquello que nos distrae. Dígame que no nos distrae todo esto. Todos los que están acá pasan horas, pasan días. A veces yo cruzo hermanos en la calle que vos los ves y están idos. Me pregunto, ¿no sería más fácil buscar en Dios ayuda? ¿No sería más fácil llevar ese problema a Dios, abrazar las promesas, juntarse a otras personas de fe que te alienten? ¿Qué estás solo peleando tu batalla? ¿Qué te encerrás en tu problema? ¿Dejás decirte algo en el nombre de Jesús? Si seguís peleando con soledad tu problema, tu ansiedad, tu crisis, te vas a ahogar en un vaso de agua. Vos vas a pensar que es un mar, pero los que te miran te van a decir, te estás ahogando en un vaso de agua. Porque eso pasa cuando andamos solos, afanados y preocupados, en vez de andar junto a hombres y mujeres de fe que nos ayudan a ver con más perspectiva la vida. Cuando estamos en contacto con la palabra de Dios nos abre el entendimiento y nos ayuda a entender que mayor es el que está conmigo. Mayor es el que está conmigo. Cuando yo ando con hombres de Dios, como le pasó a Eliseo y a Giesi, que Giesi vino y le dijo, ¿y qué hacemos ahora? Señor, ¿qué hacemos? Le decía al profeta Eliseo. ¿Vos viste el ejército que viene contra nosotros? Y Eliseo seguía tomando mate porque era argentino. Seguía tomando mate. Y entonces el Giesi, el criado, se agarraba de los pelos y le decía, pero ¿no acaso no ves el ejército? Y entonces en un momento Eliseo le hizo así, le tocó los ojos y le dijo, Señor, abrile la vista a este. Y dice que cuando le abrió la vista y el criado miró detrás del profeta de Dios, dice que vio carros de a caballo con fuego y terrible ejército de Dios. Y ahí como que me empezó a sacar pecho, Giesi, ¿vio? Eso pasa cuando en vez de estar preocupado y afanado, buscas de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, te reunís con gente de Dios que te abre el entendimiento y entonces vos empezás a salir de la cueva. Decir al de al lado, salí de la cueva, Elías. Decile, salí de la cueva, Elías. No estaba así Elías, afanado, el profeta de Dios. Me van a matar y estoy solo. ¿Se acuerdan? Y estoy solo. Porque miren, yo les dije que los afanes son irracionables. Irracionales. Elías dice, estoy solo, yo quedé solo. Y se ve que lo cansó a Dios en un momento y Dios le dijo, dale, Elías, hay 7.000 como vos. Y entonces Elías dijo, ay, 7.000. Y salió de la cueva así como... Decirle al de al lado, salí de la cueva, Elías. Dejá de andar ahí deprimido por los costados, por los rincones. Y ahora yo que tengo este terrible problema. Y ahora yo, ¿qué voy a hacer? Y ahí están los espinos que crecen cada vez más, ¿no? Y la palabra cada vez más se ahoga. Y si confiamos, por eso el Señor dice, no son ustedes más importantes que las aves del cielo, no son más importantes que las hierbas del campo. ¿Cómo pueden pensar que no los voy a cuidar? ¿Cómo pueden pensar que yo los voy a dejar? ¿Sabe qué dijo el rey David? Joven fui y envejecí, pero no vi a un solo hijo de Dios ser desamparado por él. Así que yo te animo en esta noche a que nos paremos en fe. A que empecemos a cortar decirle al de al lado, empezá a cortar los cardos, la espina, decirle que están en tu tierra, Empezá a agarrar el sapín, sapín se le dice, Empezá a agarrar el sapín y empezá a sacar esas ansiedades. ¿Y cómo las saco, pastor? ¿Sabes qué dice la Biblia? El apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque solo Dios tiene verdaderamente cuidado de tu vida. ¿Cómo saco, pastor, todos esos afanes y preocupaciones? Llevándolos a Dios. La preocupación no resuelve nada. La preocupación te enferma.
la preocupación te estresa. Vos que estás en el hospital sabés que hay gente que tiene úlceras, que tiene, ¿no? ¿No es cierto? Y que no es porque la genética. ¿Qué genética? Son las ansiedades, las angustias que tienen guardadas ahí, que en vez de llevárselas a Dios se las están cargando solos. Quiero animarte a ser buena tierra, a dejar de lado la preocupación y todas estas cosas que la vida de hoy nos lleva, ¿no? Porque la vida de hoy nos lleva a los afanes, ¿o no? Pareciera como que el diablo se encarga a través de los estándares de esta vida de decirnos que si no tenemos aquello, no tenemos vida. Estamos todos preocupados por tener todas esas cosas en vez de tener a Dios en primer lugar. ¿Sabes? Yo aprendí a deleitarme en el Señor. Déjame regalarte esta palabra. Dice en la Biblia en el Salmo 37, pon a sí mismo tu delicia en el Señor. Oiga, pon a sí mismo tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Déjeme decirle más. Pero ponemos nuestra delicia en Dios y después vienen las peticiones de nuestro corazón. Pero también los quiero invitar a algo. Siga yendo detrás de las peticiones de su corazón. Y cuando las tenga, se va a dar cuenta que si no está la delicia principal, que es Dios, todo eso que usted tiene no le va a servir para nada. Va a estar ahí, va a estar bueno, pero no va a ser lo mismo que disfrutarlo lleno de la presencia de Dios. Vamos a abonar nuestra tierra. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie en esta noche y le decimos, Señor, quiero ser buena tierra? ¿Alguien quiere ser buena tierra en esta noche? ¿Alguien quiere sacar de la... ¿Cuántos quieren dejar que la ansiedad se vaya, la preocupación se vaya? Quiero orar por tu vida. Ya vamos a participar de la cena, estamos muy bien. Pero solo quiero orar ahí donde estás. Quiero animarte y queremos orar por las personas que están viéndonos por internet. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que se lleve toda ansiedad? Padre, en el nombre de Jesús, echamos toda ansiedad de nuestra vida. Tomamos la decisión, Señor, en esta noche. ¿Alguien puede decir, Señor, yo tomo la decisión de creerte a vos?